Mi experiencia en estos meses de transición generó que esos rankings que uno ve como un ejercicio abstracto, si se quiere, que ponen a Uruguay como la mejor democracia de todas las Américas junto con Canadá, se haga carne, cobre vida y se transforme en una realidad tangible que se traduce en consecuencias concretas que ayudan a tomar decisiones de calidad. Muchas gracias, en serio, por ese proceso, Tommy. Quiero hacer un reconocimiento expreso también a Gabriel Odone, al equipo económico quienes me eligieron para este desafío y al presidente de la República, Yamandu Orsi, por su nombramiento. Reconocer especialmente también los criterios en los que se basaron en esa decisión y en otros nombramientos, al tomar como elemento clave mi formación y mi experiencia para este cargo, un nombramiento que seguramente no estaba en los pronósticos. Este criterio muestra efectivamente, como dijo Tommy, un compromiso con lograr los objetivos del Banco Central. Pero voy a ir más allá, muestra un compromiso con una sociedad abierta y de oportunidades. Una sociedad que premia el esfuerzo, una sociedad que quiere crear las condiciones para una toma de decisiones basada en evidencia, fundada, y en última instancia forjar y fuertes. Un criterio de toma de decisiones que muestra en última instancia coraje, seriedad y responsabilidad en la actuación pública. Asumo entonces con honor y la satisfacción no solamente de coincidir en lo que es una visión para el país, sino por compartir estos valores tan absolutamente fundamentales para guiar la toma de decisiones en el sector público. Este honor se extiende hoy, por supuesto, a todos aquellos que han jugado un rol esencial para que yo esté acá. En primer lugar, por supuesto, a mis padres, por su inclaudicable sacrificio y permitirme siempre volar, literalmente, sin hacer sentir el peso que les significaba nuestra ausencia. A la familia, porque cada uno de los proyectos lo vivieron sin reproches, contagiando ilusión y confianza. Y a los amigos, vieron que una ausencia del país de 16 años fuera una simple nota al pie de página de una historia de siempre estar ahí. Pero quiero detenerme también en el rol que han jugado mis colegas economistas, porque creo que falta difusión de lo que es el milagro que este colectivo representa. Primero voy a señalar a aquellos en particular que gracias a su audacia, su talento, su esfuerzo, inspiran en el ejercicio de su profesión y redefinen el horizonte de lo que es posible para los que vienen atrás. Los grandes titulares en este país se los llevan los futbolistas. Está bien. Veo algunos Cabanis en el público. Está Javier Bianchi, que no para de hacer goles en lo que vendría a ser el Bernabéu. Allá atrás la única persona que vino de camiseta es Juan Dura, que fue uno de los pioneros en este camino y ha generado otros 30 o decenas de Cabanis atrás de él. Es una suerte de milagro que un chiquilín sentado en un cine de 1000 personas en una universidad estatal en un pequeño y lejano país crea que es de hecho factible pasar a estudiar de repente en pocos años becado en una de las mejores universidades del mundo, escuchando los premios Nobel. Se requiere mucha imaginación. Para ello es necesario que muchos hayan trazado antes el camino con éxito y nos hayan inspirado y mostrado que se puede. También colegas que inspiraron dejando los beneficios de la actuación profesional privada para pasar a la función pública y enfrentar el abismo del escarnio público, ahora multimedia, ¿no? Asumir responsabilidad por consecuencias insospechadas de las decisiones. Cambiar estimulantes debates intelectuales en la profesión por la permanente amargura de tener que frustrar expectativas. Cambiar los electrizantes, dinámicos, innovadores entornos del sector privado por las rigideces y los procesos
que dictan la actuación en el sector público. Pero el sacrificio personal se torna necesario desde el deber y la responsabilidad, que como ya decían en la antigua Grecia, es intrínseca al conocimiento. La figura aquí por excelencia de Danilo Astori nos recuerda que ese camino es viable, es honroso, se puede hacer sin perder el respeto por el otro, ni la honestidad intelectual. Y como él, tantos otros servidores públicos, colegas y no colegas, como mi abuelo, como mi padre, que dan sus vidas al servicio del bien común. Y están también los colegas que además de inspirarme han ayudado directamente. La docencia, la mentoría, que en otros países son un trabajo full time, ¿no? Acá es algo que se da por la enorme generosidad en general del espíritu de colegas que transfieren conocimiento y despiertan curiosidad por aprender. Hay muchos, pero debo nombrar especialmente a Fernando Lorenzo, que está de vieja y no pudo venir, que además de impregnarme su contagiosa pasión y conocimiento, me hizo creer en mi potencial aun cuando la evidencia al respecto no era particularmente contundente. Héroes, como ellos y tantos otros, más o menos visibles sobre las espaldas de quienes está construida la enorme integridad, armonía, nobleza y credibilidad que tiene nuestro país. Capaz que la denuncia pública permanente de la prensa y en las redes de irregularidades, ¿no?, de un puñado de uruguayos, que es muy valiosa, pero puede generar a veces, involuntariamente, una versión algo distorsionada de la realidad que vivimos, ¿no? Puede generar en ese contexto hiperindividualismo, cinismo, desánimo, pero recordar y tener muy presente, no hoy, sino todos los días, el aporte de estas personas es fundamental para fortalecer, muchas otras personas, es fundamental para fortalecer un compromiso cívico con la comunidad y de forma más fundamental sembrar ilusión y gratitud hacia un país que cada año luce en términos relativos más privilegiado y al que, aún teniendo opciones quizás más cómodas, vuelvo a trabajar con enorme ilusión y orgullo. Asumo la presidencia del Banco Central en una nueva era, una era muy distinta a la que me formé y a la que trabajé. Una era en que aquellos eventos que creíamos enterrados en el libro de historia irrumpen en escena nuevamente. Desórdenes fiscales serios en países avanzados, proteccionismo, pandemias, guerras prolongadas, donde además se suman inquietantes nuevas tendencias como cambios tecnológicos que además de oportunidades traen daños potenciales, cambios demográficos que se aceleran como nunca antes, eventos climáticos que se intensifican. En definitiva, una nueva era de incertidumbre, donde el espectro de riesgo se ha multiplicado. Una incertidumbre cada vez más profunda, en la cual dar certezas es cada vez más importante, es cada vez más necesario. Por lo tanto, quien tiene como el Banco Central un mandato fundamental para proveer certezas, es fundamental estar extremadamente atento y redoblar esfuerzos. Debemos ayudar de forma decisiva a marcar un horizonte que ayude en la toma de decisiones. No hay margen alguno para titubeos, para desprolijidades que agreguen aún más ruido. Sin previsibilidad no hay inversión, no hay contrataciones. Con miedo e incertidumbre no hay energía que se libere para que los uruguayos puedan perseguir sus aspiraciones, sus proyectos. Es una gran tranquilidad para mí que para este continuado desafío podamos contar con un destacado, como dijo, todo mi prestigioso cuerpo de funcionarios. Hay algo muy especial en esta función del funcionario bancocentralista. He tenido la suerte de trajinar muchos bancos centrales, desde Lilongwe en Malawi hasta París, desde Ereván en Armenia hasta San Salvador, desde Riga en Letonia hasta La Paz, y hay un patrón común, un patrón de orgullo, un patrón de admirable compromiso con su misión y sentir que donde van son soldados de la racionalidad
paladines del compromiso con el rigor. Hay un rumor persistente que eso se logra a costa de ser una institución un poquito más aburrida. Pero me consta que en el caso del Banco Central de Uruguay no es el caso. Va a haber un coro que va a alegrar un evento pronto. Allá a propósito, dentro de todos los funcionarios, quiero resaltar a una funcionaria bancocentralista, Ana Claudia Loceros, a felicitarla por los enormes méritos y dedicación para ser elegida como próxima vicepresidenta del Banco Central. Aterricemos ahora en términos un poco más concretos en qué consisten estas certezas que tiene que dar un Banco Central. Un Banco Central debe dar certezas, por supuesto, sobre una inflación baja, donde cada punto vale para proteger el poder adquisitivo, el bolsillo, el bienestar de los uruguayos. Sobre todo el de los más vulnerables. Uruguay es un país de costo de vida alto y por lo tanto debemos trabajar denodadamente para que no se continúe encareciendo. Una inflación baja y estable es, además, una condición necesaria para enfrentar dificultades de competitividad, ya que ante choques internacionales desfavorables, la inflación suele terminar neutralizando o comiéndose, digamos, los efectos favorables a la competitividad de una depreciación del tipo de cambio. Además, una inflación baja ayuda a que el crédito sea más accesible para el Estado, pero también para las empresas, para las familias. Y mientras el Uruguay, el mercado le exige cuando se endeudan dólares menos prima de riesgo, menos interés que cualquier otro país de América Latina, cuando nos endeudamos en nuestra moneda nacional, pagamos un interés más alto que muchos de ellos, incluso un país que acaba de hacer su primera emisión en moneda doméstica como Paraguay. Para lograr este fundamental objetivo de inflación baja y estable, seguiremos con el régimen de metas de inflación, con tasas de interés como herramienta central y un tipo de cambio que fluctúa. El mundo avanzado viene de evidenciar en los últimos años de forma categórica y definitiva la extraordinaria eficacia de los regímenes monetarios cuando tienen un marco de operación sólido, un compromiso creíble y una comunicación clara. Unas décadas atrás, ante el choque de precios de energía que fue durante buena parte del proceso similar al reciente 2022 y 2023, las consecuencias de la economía resultaron mucho más severas. Por ejemplo, en Estados Unidos en particular, ante la suba de tasa del recordado presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, el desempleo terminó siendo 11%. Con el paso del tiempo hubo indicios que estas dinámicas estaban mejorando, pero el episodio más reciente, 2022 y 2023, es la prueba final, el test de mayor envergadura, que la situación cambió radicalmente. En el caso de Estados Unidos, a pesar de un aumento de tasas considerable, el desempleo se mantuvo en 4%. ¿Por qué? Porque en la madurez de un régimen monetario, los agentes anticipan las acciones del Banco Central y reducen la presión de los precios aún antes que se materialicen las consecuencias económicas negativas. Y esto fue cierto no solo en Estados Unidos o países avanzados, sino en países emergentes maduros. Debo admitir, esto fue una sorpresa en cierta medida para mí. Cuando preparábamos los pronósticos de la economía mundial en el 2022, yo era parte de un grupo escéptico que no creía en estas desinflaciones inmaculadas, sin consecuencias económicas. Esto no era ni siquiera teóricamente imaginable en los modelos que yo me formé, que estuvieron construidos bajo la sombra de los eventos de 1970, donde la tragedia social del desempleo, sobre todo en los más vulnerables, se muestra como algo fundamental y imprescindible para restar presión sobre los salarios y, por lo tanto, sobre los precios y la inflación. La construcción de la credibilidad de un régimen monetario es un camino largo, con dolor, sí, pero se convierte la credibilidad en un activo intangible para el país, invalorable, que pulveriza los costos
de tener que bajar la inflación. En Uruguay hemos ya transitado una larga parte de ese camino. Hace 20 años que tenemos inflación predominantemente de un dígito, después de décadas de inflaciones de 2 y 3 dígitos. Y en los últimos años, como decía Tommy, ha sido particularmente baja para nuestra historia, pero es todavía alta o algo alta en la comparativa internacional. Y todavía estamos en una etapa en que las expectativas de inflación del mercado, que son bajas históricamente, pero siguen sin converger a la meta de 4,5% del Banco Central. Y el régimen monetario está todavía en construcción, con andamios. Estamos todavía en una etapa que las desinflaciones han venido naturalmente suponiendo esfuerzo para todos los uruguayos. Pero este esfuerzo, dado el marco en el que ha debido operar el Banco Central, ha recaído también desproporcionadamente sobre los sectores expuestos al comercio internacional, ya sea el exportador o el que compite con las importaciones. Son sectores que en muchos casos generan empleo formal de calidad, que aprovechan la inversión extranjera, que introducen nuevas tecnologías, innovación, conocimiento, sectores claves para levantar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía. Pero ya estamos cerca de ese objetivo. Ahora debemos transitar esa última milla, como dicen en Estados Unidos, ese último tirón para que la inflación esté dentro de estándares internacionales y tener un régimen monetario maduro. Debemos, en una primera etapa, lograr una inflación que converja de forma decisiva a la meta actual de 4,5%. En pos de ese objetivo, el Banco Central va a actuar con independencia y con firmeza. Y no está solo. El ministro Done ha dicho que este es un compromiso del gobierno en su conjunto, porque tener políticas macroeconómicas sensatas, consistentes entre sí, y brindar señales claras en esta dirección redunda no solo en lograr la desinflación necesaria, sino en que esa desinflación tenga menos costos y sean menos asimétricos. Para lograr ese objetivo de forma consistente a lo largo del tiempo se requiere terminar de sacar los andamios. Eso quiere decir que el Banco Central, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo sigan trabajando en medidas que mejoren la fluidez de los canales de la transmisión de la política monetaria. En particular, es clave impulsar de forma considerable y decisiva la intermediación en moneda nacional y mejorar la inclusión financiera. Conforme progresamos en esta agenda, nuestra intención durante este periodo de gobierno es que la meta sea reducida más allá del 4,5%, que todavía es alta en la comparación internacional, para tener resultados aún más potentes en términos de costo de vida, de costo de crédito, de la competitividad. Cada punto vale, cada décima vale. Las certezas que debe dar un Banco Central abarcan, por supuesto, otras áreas bastante amplias, la cooperación internacional. Por ejemplo, la transición digital ha traído enormes ganancias en términos de cada vez más eficiencia en la forma que hacíamos el pago, desde aquellas interminables colas, los bancos, a transferencias lentas y complejas, a transferencias rápidas y simples hoy en día. Pero parte gracias a un enorme trabajo del Banco Central, que esta semana me he dado cuenta de lo que lleva ese proceso de trabajo, pero hay margen para consolidar lo hecho y seguir avanzando. La transición digital trae riesgo de fraude y ciberdelito cada vez más sofisticado y riesgos de dejar uruguayos atrás. Tenemos que hacer mayores esfuerzos para garantizar la accesibilidad con énfasis en la inclusión financiera. Debemos dar aún más certezas también que los movimientos de fondos no estén facilitando la actividad del narcotráfico u otras actividades delictivas. El Banco Central tiene un rol en combatir el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales y un rol en preservar, por supuesto, en la integridad, la reputación de nuestro sistema financiero, que son centrales para su legitimidad y, por lo tanto, para el crecimiento sostenible.
Y también, por supuesto, un Banco Central debe proveer absolutas certezas con respecto a la seguridad de los ahorros de los uruguayos. Primero, en el sistema bancario. Me tocó vivir, como todos ustedes, muy de cerca la crisis del 2002. También me tocó vivir viviendo en Estados Unidos la crisis financiera del 2009. Luego viví en Europa del Este, en Europa en general, 2010 al 2014, donde se estaban dando crisis bancarias y financieras. Justamente estaba viviendo ahí para tratar de ayudar a resolver dichas crisis. Y mi experiencia de vivir estos dramas in situ me permitió internalizar a fondo la profundidad de la gravedad que significan, generando círculos diabólicos de debilitamiento económico y empeoramiento de la confianza, dejando a demasiados sin trabajo durante demasiado tiempo, abriendo heridas permanentes en el potencial productivo que siembran descontento, duda, frustración y hasta desconfianza en la democracia misma. Nuestro país ha pasado esa página del pasado. Cuando en cada periodo de dificultades económicas se generaban o crisis bancaria o al menos temores por los depósitos en el banco. Los depósitos en los últimos años o décadas ya han demostrado ser resilientes a este nuevo mundo de tests de los más variopintos. Esta nueva realidad con ahorristas que duermen tranquilos, no cayó del cielo, no es fruto de la suerte, es fruto de decisiones audaces de gobernantes anteriores que tomaron las decisiones necesarias y muchos colegas en este salón que trabajaron incansablemente para que así sea. Muchos están sentados cerca de ustedes hoy. No podemos tomar ningún riesgo que esto deje de ser así. A pesar de la valiosa estabilidad que este país ha construido, hay uruguayos que han perdido muchos ahorros no bancarios en los últimos tiempos. Es un episodio que expone a las claras, o una serie de episodios, expone a las claras la necesidad de mejorar la capacidad de los uruguayos en la evaluación de riesgos involucrados en distintas formas de colocar ahorro. Debemos profundizar el trabajo en educación financiera, acceso a asesoramiento financiero de calidad y asegurarnos que el inversor cuenta con la mayor información posible para basar sus decisiones. También expusieron un vacío legal con respecto a este tipo de actividades que limitó la acción de los reguladores. Este tipo de entorno en el que se manejaron con poca monitoreo estatal parece tener buena prensa en épocas de crecimiento libertario, pero el riesgo moral que emerge en este tipo de contratos, cuando se maneja un volumen muy considerable de fondos, es demasiado grande. Evaluaremos e impulsaremos cambios legislativos, de reglamentación y de supervisión a las empresas de giros no financieros que captan ahorros de uruguayos de forma pública a gran escala y que deben estar sujetos a mayores requerimientos de transparencia y de monitoreo. Es un desafío que no podemos encarar con medias tintas o con medidas livianas. No hablamos solo de pérdidas o agujeros en un balance, estamos hablando de jóvenes que se quedaron sin la posibilidad del sueño de una casa, jubilados que vieron desaparecer su sustento o una mayor seguridad para los últimos años de su vida. No podemos permitir que la ambición desmedida de unos pocos destruya el sueño de miles. Pero ojo, debemos estar igualmente atentos a otros riesgos fundamentales. Esto es que el control de este tipo de actividades generen excesos de burocracia, de lentitud y costos asociados para acceder al crédito y asfixien las posibilidades de financiamiento en áreas que son muy sensibles para nuestra economía. Tenemos que preguntarnos si el menú actual de opciones dentro del marco regulatorio existente es viable de ser utilizado en cada una de estas realidades o quizás se necesitan adecuaciones para que los emprendedores emergentes cuenten con conductos para atraer fondos de forma ágil, poco costosa y transparente. Debemos estar atentos a estas potenciales sobrecargas burocráticas más allá de la situación puntual de los inversores en ganadería para crear las condiciones para aprovechar la evidente disponibilidad de ahorro de los uruguayos
con avidez en colocaciones rentables y facilitar con ello el acceso al crédito en todas las áreas de la economía. Si hay determinados segmentos puntuales de crédito que han crecido mucho, quizás dejando uruguayos sobreendeudados, lo cual se ha venido encarando con soluciones, es también cierto que el crédito es muy bajo en Uruguay en la comparación internacional, muy bajo. Demasiados uruguayos no pueden acceder a la casa propia. Demasiadas pymes no encuentran capital para crecer, para competir, para saltar al mundo con sus productos y sus servicios y generar más empleo. Demasiados estudiantes que no tienen apoyo para costear sus estudios universitarios. El crédito es la llave para evitar que los que logren sus proyectos sean solo aquellos que tienen acceso a recursos de familia o amigos. Es la llave, por tanto, para evitar una economía de privilegios y de privilegiados. Esta complejo serie de desafíos pone una alta responsabilidad al accionar de los gobernantes, por supuesto. Como decía, en una era de incertidumbre, cometer errores es cada vez más costoso. Pero dar certezas no quiere decir inacción, no quiere decir hacer la plancha. Los errores de omisión pueden ser tan graves como los de acción, lo cual requiere una reevaluación permanente si los supuestos válidos para el pasado siguen siendo una guía para el futuro. Necesitamos un Banco Central fuerte, ágil, moderno, que aprenda de los episodios del pasado, pero esté anclado en una visión del futuro fuerte y optimista. Una visión del Uruguay con garantías claras para que haya menos inflación, más ahorro, más crédito, más inclusión financiera y así un Uruguay de más poder adquisitivo, más competencia, más dinamismo y más oportunidades para todos. Cristalizar esa visión es nuestro compromiso. Muchas gracias y contamos con todos ustedes para lograrlo.